Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo del de las trufas. Como siempre, los anuncios del principio del capítulo. Si les gusta, suscríbanse, ayúdenme a compartir los videos para hacer crecer el canal. Durante el video hay unos mensajes escondidos con los cuales pueden reclamar trufas. Y hoy vamos a hacer una receta que pegó súper bien en la universidad. Espero que les guste. Y es muy delicioso. Y vamos a hacerlo. Lo que vamos a hacer el día de hoy es mirar Bob Esponja. Mentira, vamos a hacer trufas de leche en polvo. Lo que necesitamos son 3 simples ingredientes: azúcar pulverizada, leche en polvo y leche condensada. De leche en polvo necesitamos 1,5 tazas, de azúcar pulverizada 2 tazas y de leche condensada una lata de 400 gramos. Esto traducido a gramos, esto, el azúcar pulverizada son 300 gramos, 2 tazas, y estos son 260 gramos. En realidad es 1 taza y un poquito más de la mitad de otra, pero con 1,5 queda igual bien. Y los 400 gramos de la lata. Entonces, esta receta la podemos hacer mezclando a mano, pero yo prefiero hacerlo con un procesador. Entonces, si tienen uno, úsenlo. También necesitamos un recipiente para sacar la mezcla y una bandeja con papel aluminio para ponerlas y meterlas a la nevera un segundo. Entonces vamos a empezar. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente meter los 3 ingredientes al procesador o a un tarrito si lo van a revolver con las manos y mezclarlos. No hay ningún orden específico. Simplemente meterlos, mezclarlos y nos queda una masita que ya les voy a mostrar cómo queda. Así queda nuestra masita. Ahora lo único que tenemos que hacer es hacer bolitas del tamaño que queramos y gastar toda la masa poniéndola en la bandeja. Les voy a mostrar el tamaño más o menos que a mí me gusta usar de las bolitas, porque esta masa es un poco empalagosa. Entonces si uno come más de una cierta cantidad seguramente se endulza demasiado. Me gusta hacerlas más o menos así. Este es el tamaño de las trufas normales, más o menos, no sé, el tamaño de una cereza, y simplemente las vamos poniendo en el papel aluminio. Y así quedan nuestras hermosas trufas de leche en polvo. Como ven, es muy fácil, es delicioso. Pueden hacerlo para como un postre, pueden hacerlas más grandes, pueden hacerles formitas, pueden ponerles arequipe, no sé, pueden hacer como quieran. Esta es la base y espero que les haya gustado. Esto, si quieren, se lo pueden comer ya así, porque ya tiene una consistencia medio durita. Eso con el aire se va endureciendo.
o lo pueden guardar en la nevera. Esto dura mucho tiempo, se mantiene muy bien, porque como con los Hershey's del video pasado, si no lo han visto, pongo el link en la descripción. Los ingredientes que usamos no son perecederos tan rápidamente, entonces pueden guardarlas y consumirlas después. Eso fue todo por hoy en el video de trufas de leche en polvo. Fue un video rápido, delicioso. Es un postre que pueden hacer para sorprender a su familia y decir como, oh my god, somos unos chefs. Y nada, con el tiempo que nos queda vamos a ir a consentir a los gatos. Si les gustó, una vez más, perdón la intensidad, suscríbanse, ayúdenme a crecer como canal. Necesito llegar a ciertos números para que YouTube me reconozca como un canal y me paguen algo. Entonces si me ayudan a compartir esto es lo mejor del mundo. Y nada, gracias, nos vemos en el próximo capítulo.